Mila esker zuekin gaur hemen egoteko aukera emateagatik. Muchas gracias a todas, a todos, por invitarme a estar este rato. Vamos con un poquito de retraso. Me mantengo en la hora de... No. Tendría muchas cosas que explicar. Algunas que os pueden interesar mucho como centros, evidentemente, pero haremos una reunión para explicaros todos los cambios que estamos poniendo en marcha, que son necesarios, pero tengo que reconoceros, cuando estaba pensando qué os iba a decir o qué íbamos a comentar, cuando he visto el cubo de Rubik, no sé por qué me he acordado del ministro Wert. Estoy seguro, se lo diría a él, por eso os digo, estoy seguro que es de los que pintaría los colores para que el cubo funcionara, porque cuando escuchas diferentes ponencias, hablamos mucho con las direcciones, directoras, directores, cuando cambiamos impresiones de la formación profesional, las formas de ver, hacia dónde debiéramos de ir, lo que estáis viviendo en el día a día, entre el alumnado que tenemos, el que debiéramos de tener, los que son mejores, los que son menos buenos, las empresas que tenemos en nuestro entorno, las necesidades que tienen, los problemas que tienen unos y otros. Le hemos oído ahora a Javier explicar el tema del aprender y lo que entiende de la evaluación, que yo creo que está absolutamente acertado en el poco tiempo que he podido escucharle, desgraciadamente. Pero, ¿y la LOMCE qué? Iba a hablar de la LOMCE al final, pero que han dicho, voy a empezar por el principio. ¿La LOMCE qué? Con la LOMCE voy a hablar sobre la formación profesional, es un auténtico despropósito como planteamiento. No digo que no sea necesaria una ley, sí es totalmente necesaria. Y evidentemente una ley tiene que nacer desde el acuerdo del sector. Mucha gente tiene que participar en una ley para que las cosas puedan funcionar. Si no creemos en algo es muy difícil que ese algo funcione. Y por mucho que nos quieran obligar, por medio de una ley orgánica, que dice muchas cosas que no son ni de ley, pero que las dice para poderlas poner en marcha cuanto antes, eso no significa que una ley vaya a funcionar, porque no puede funcionar. Pero en nuestro caso, ¿por qué me habréis oído algunas veces, supongo, defender con cierto ardor que esto es un despropósito para la FP vasca? ¿Por qué la LOMCE es un despropósito? Por muchas razones, pero me voy a centrar en una porque no me quiero alargar y no tengo mucho tiempo. Hay una que es muy clara. Si a día de hoy nos fijamos que el alumnado que tenemos, en muchos casos, no tiene el nivel de formación general suficiente para poder llegar a los conocimientos necesarios y adquirir la especialización necesaria para la empleabilidad que sabemos que ya empieza a existir y va a existir en el futuro y a la complejidad en la que nos vamos a mover, si hoy es el día que todavía seguimos pensando que llegan alumnos con un conocimiento muy justo, imaginaros una formación profesional que se diseña desde un punto general en el que un alumno, sin haber terminado segundo de la ESO, accede a la formación profesional básica, pero conecta directamente con el grado medio y seguido con el grado superior. En el supuesto de que esa alumna o ese alumno llegue al grado superior, ¿con qué conocimiento general llega? ¿Qué matemática sabe? ¿Qué lenguaje de comunicación va a tener? ¿Cómo va a captar las situaciones complejas? ¿Cómo maneja el equipamiento que nosotros sabemos que mucha gente va a tener que manejar si no es que ya lo maneja? ¿Cómo lo va a hacer? No tiene instrumentos. Y no es culpa del chico o de la chica que en segundo de la ESO no puede terminar y lo derivan hacia la formación profesional con un objetivo clarísimo y entendible por mi parte, que es que hay que rebajar de forma rapidísima el tanto por ciento de fracaso, que diríamos, o de abandono escolar temprano, como se llama ahora, de muchos alumnado en el Estado español. Un 24,9% de abandono escolar temprano. Es lo que tiene, eso es insostenible, como el paro. Esto no se puede ir a ninguna reunión de la Unión Europea. La Comisión es lo primero que te ponen encima de la mesa. Que nosotros podemos sacar que en nuestro caso estamos en el 11,5% de abandono escolar y bajando. Y bajando. Ya los datos son mejores, que se publicarán en su momento. Bajando. Las cosas van bien aquí. Sin embargo, la LOMCE nos lleva hacia ese camino. ¿Cómo puedo hacer que la gente no abandone? Les llevo hacia unos recorridos más sencillos, los tengo entretenidos, entre comillas, en una ocupación y a partir de ahí luego, pues bueno, les voy dando un recorrido para que puedan llegar al grado superior. ¿Hacia dónde vamos? Pues los que ya tenemos unos años, a la FP de los 70. La FP1 y la FP2. ¿Os acordáis? La FP1, los que hemos sido profesores o hayáis sido profesoras de FP1, hacíamos un trabajo social en el aula. Y en la FP2 luchábamos para hacer profesionales. Pues algo parecido. Vamos a ir a algo parecido. ¿Cuál es el problema real? El problema real es que las personas cada vez van a tener más complejidad para buscar un empleo.
Cada vez va a estar todo más complicado. Fijaros, ayer estaba hablando de la industria 4.0 y esto no es broma. Viendo cómo va a ser esa industria 4.0 que ya se ha empezado a trabajar, que es una empresa que está automatizada casi en su 100%. Casi en su 100%. Automatizar una empresa casi en su 100% significa que la reducción de mano de obra es enorme respecto a las empresas o a las personas que tienen que trabajar en esa empresa. Por lo tanto, tenemos que buscar los huecos de lo que no hacen las máquinas para que las personas lo puedan hacer. Eso supone un mucho más alto nivel de conocimiento del que tienen ahora las personas, de las que tenemos. Por lo tanto, hay que mejorar evidentemente ese conocimiento, hay que mejorarlo y mucho, porque cada vez ese conocimiento va a tener que ser mayor porque la complejidad va a ser mayor. Porque las máquinas trabajan y trabajan muy bien. Es verdad que siempre dejan huecos, es verdad que somos mejores que las máquinas y esperemos que sea así durante mucho tiempo, pero nos tenemos que adaptar. Por lo tanto, la adaptación es lo fundamental de lo que nosotros en la formación profesional vamos a tener que hacer y que la LOMCE no lo permite como tal. ¿Significa eso que la LOMCE nos hunde? No, no nos va a hundir. Y nosotros en Euskadi la formación profesional va a seguir llevando el camino que ha llevado hasta ahora y os puedo asegurar que va a dar la respuesta necesaria a las empresas del personal que necesita de las personas con la preparación adecuada. De eso nos vamos a encargar, os digo además seguro, vamos a poder sacar a la gente con una gran preparación, a pesar de la LOMCE. Y estamos trabajando para ver cómo lo podemos hacer y creo que vamos por muy buen camino. En el momento que ya tengamos las cosas bien definidas y os expliquemos cómo se va a hacer, lo haremos en una reunión, explicaremos con detenimiento qué planteamiento de modelo de FP va a tener Euskadi en el supuesto de que la LOMCE siga avanzando a lo largo de los años. Eso habría que matizar también y iremos viéndolo con el tiempo. Pero repito que la FP se está preparando claramente para poder defender su propio modelo y que la LOMCE no nos genere un problema añadido al que ya tenemos de preparar mejor a nuestra gente. Porque, ¿qué es lo importante ahora? Bueno, por la situación actual, ¿cómo estamos actualmente? No lee la prensa, ve la televisión y la verdad es que según qué página arranques, pues puedes tener un día mejor, un día peor, puedes estar con más moral o con menos. La situación actual la podríamos definir por un lado mala, por otro buena, por otro muy mala, por otro muy buena, en algunos casos horrorosa y en algunos casos excepcional. Hay de todo. Estamos en ese momento en el que puede pasar cualquier cosa. Puede pasar que vayamos todo hacia muy bien o puede pasar que vayamos todo hacia muy mal. Estamos intentando desde el Gobierno, desde muchas instituciones, desde las empresas, desde la formación profesional, por todo lo que vamos haciendo, estamos intentando ir hacia el camino del muy bien, con todas las complejidades que eso conlleva. En este momento los datos ya están mejorando. Los datos, estadística, ya están mejorando. Las cosas empiezan a cambiar. Pero empiezan a cambiar estadísticamente. Es verdad que tenemos datos de que empieza a haber ya más pedidos en las empresas, está empezando a mejorar el consumo interno, poco, está empezando a generarse empleo no neto, es decir, se está generando empleo, pero sigue habiendo más personas que salen al mercado respecto al empleo que podemos ofrecer, por lo tanto, el desempleo no decrece. Estamos en este momento, ha decrecido un poco, en un 13,8%, 13,85% de desempleo, que puede parecer poco, mirando otras cifras, pero que es una barbaridad el desempleo que tenemos, porque partimos más o menos de un 6,5, para que os hagáis una idea, antes de la crisis. Por lo tanto, hemos crecido 7 puntos en el desempleo, que es muchísimo, muchísima gente, pero además con una problemática que es la que os quiero trasladar muy brevemente. ¿Dónde está el paso para hacer las cosas bien o para hacer las cosas mal? Porque hay veces que yo creo que ahora somos más conscientes, viendo últimas noticias, algunas empresas importantísimas que han caído y que ahora hay alguna referencia. Detroit, la cuarta ciudad más importante de Estados Unidos, ha quebrado. Ha quebrado. Y os puedo asegurar que eran una potencia económica e industrial, sobre todo en el ámbito de la automoción. Ha quebrado. Como Detroit, pueden quebrar otras muchas y entre ellos nosotros. Si no hacemos las cosas de otra manera o vamos trabajando de una forma diferente para afrontar el futuro, pues con los retos que ya habéis estado escuchando, pero sobre todo los retos que ya estamos viendo en nuestro día a día. Adaptación al cambio es el objetivo final de cualquier proyecto que vayamos a hacer en la comunidad autónoma, bien sea empresarial, bien sea personal o bien sea en este caso, que es lo que nos corresponde en la formación profesional. Tenemos que adaptarnos al cambio.
Y adaptarnos al cambio supone hacer un montón de cambios a lo que ya teníamos establecido. En la formación profesional hicimos un cambio enorme en los años 95, 96, 97, 98, pusimos la formación profesional integrada en marcha y aquello fue pues una revolución. Pero estamos haciendo una segunda revolución necesaria porque os decía que para poder dirigir o derivar un país hacia lo bueno o hacia lo malo, nos vamos a tener que fijar en dos cosas principales. Una, la empleabilidad. La empleabilidad, que se traduce en buscar empleo, es verdad, tiene que haber empleos. Los empleos los generan las empresas necesitan actividad, con actividad se genera ese empleo, se crea riqueza, empieza a moverse el dinero, la gente consume y todas las cosas empiezan a funcionar. Por lo tanto, la empresa es vital y a partir de ahí va lo demás. Generamos empleo, está bien, pero tenemos en este momento una bolsa de desempleo que nos va a costar muchísimo poder sacar a las personas que están en la misma. Muchísimo. Vamos a tener gente que va a ir terminando sus estudios y que va a trabajar y en no mucho tiempo, lo iréis viendo, y sin embargo vamos a seguir teniendo unas bolsas de desempleo importantes que no vamos a poder ir absorbiendo o nos va a costar mucho ir absorbiendo. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo especial de recualificación, de personas que pueden estar bien cualificadas para unas cosas y hay que recualificarlas para que estén preparadas en otras. Porque vamos a tener otras necesidades de empleo y esas personas no van a poder ubicar esos puestos de trabajo. Por lo tanto, tendremos que ir buscando cómo podemos buscar, ya estamos en ello también, con Lanbide, vamos a ir trabajando un recorrido de transición de lo que supone personas que estaban cualificadas para algo que ahora estén preparadas para hacer otra cosa. Y ahí nos preocupa muchísimo las personas de más de 40 años, de 40 a 45 años. Porque si ya es difícil conseguir un empleo y muchas veces también por la edad, no os digo nada si encima no tienen la cualificación adecuada. Eso supone que necesitamos hacer acciones concretas para ese tipo de personas porque hay auténticos dramas y eso para nosotros, creo que para todos los que estamos en esta sala, tiene que ser una prioridad. Hay gente sufriendo mucho después de esta enorme crisis que estamos padeciendo y que seguimos, porque os decía que mejoran los datos, que es verdad, pero mejoran los datos de la recesión, salimos de la recesión, no de la crisis. Y ahora matizaré también. Por lo tanto, empleabilidad importantísima. Dos, una, necesitamos que haya puestos de trabajo. Dos, gente que está ahora en el desempleo nos va a costar sacarla. Por lo tanto, habrá acciones concretas para poderlo hacer. Pero para conseguir empleo, para que haya puestos de trabajo, ¿qué hay que hacer? Que las empresas sean competitivas. Y ahí es el segundo objetivo principal que tenemos en la formación profesional. ¿Cómo podemos aportar que nuestras empresas sean competitivas, más competitivas? A día de hoy tenemos empresas que son competitivas a nivel mundial, ahora mismo. Empresas que están creciendo el 40% ahora, el 20%, el 30% ahora mismo, en plena crisis. Sectores de la aeronáutica, sectores de la automoción, ahora mismo, están con unos niveles de crecimiento enormes. Sin embargo, tenemos otras empresas que están pasándolo muy mal. ¿Por qué? Porque tenemos un 40% de empresas tecnológicamente avanzadas o muy avanzadas y un 60% que tienen un nivel de tecnología medio-bajo. Y es ese 60% de empresas las que más están sufriendo y las que más van a sufrir a lo largo de este tiempo si no somos capaces de, entre todos, incluyéndoles a ellas, evidentemente, de adaptarse a las necesidades reales del mercado productivo, que es lo que ha ocurrido, entre otras cosas, con Fagor Electrodomésticos. El grupo Mondragón es una cosa y Fagor Electrodomésticos está en el grupo, pero es otra. No confundir Grupo Mondragón con Fagor, que eso muchas veces se suele hacer. El Grupo Mondragón tiene sectores muy competitivos en este momento. Y es verdad que Fagor Electrodomésticos ha tenido un gran problema que se ha quedado ni entre los más bajos para vender muy barato con una calidad, bueno, ni arriba con una calidad muy buena con un gran producto. Se ha quedado en ese punto medio donde al final los que tienen que comprar, los consumidores, no lo han entendido por el precio que tiene. Y al final, aunque se iba viendo venir, al final ha caído. Y el problema que tiene es que cae arrastrando a otra serie de empresas auxiliares que son las que dan servicio también a Fagor y son las que también evidentemente nos preocupan mucho, son talleres pequeños, ¿no? Hay acciones ya preparadas para poder trabajar sobre cómo contrarrestar esto que nos va a ir ocurriendo. Mañana mismo tenemos una reunión con el grupo Mondragón ya con datos muy concretos, sabiendo exactamente la gente que queda fuera, más o menos, pero un número ya sabremos el número, exactamente cuántos se recolocan, qué recualificación necesitan otros para poderlos ubicar en otros puestos de trabajo y lo más importante, que también se está trabajando, las empresas más potentes que tienen en este momento, qué tipo de profesional necesitan,
que ya lo están mirando, porque aquí el susto se lo pega todo el grupo y nos lo pegamos todos. Si cae una, pueden caer todas. Por lo tanto, hay que revisar todo el modelo, como lo estamos haciendo, y si nuestras empresas realmente no son ahora competitivas, sino si van a ser competitivas dentro de 5 años, porque el truco de esto está en mejorar en lo que es creación de empleo a través de la mejora, en este caso, de las empresas, ¿no? Del crecimiento, que no me sale la palabra, del crecimiento que necesitamos tener para que las empresas mejoren, pero ese crecimiento tiene que ser sostenible. Y eso es lo más complicado. ¿Cómo hacemos que el crecimiento de Euskadi sea sostenible en el tiempo para poder otra vez volver a reordenar todo lo que teníamos y salir fortalecidos, entre comillas, de una situación tan nefasta como la que estamos viviendo a lo largo de estos últimos 6-7 años? En eso estamos trabajando. ¿Y cómo estamos llevando? Pues la formación profesional va a asumir una serie de cambios muy importantes. Va a asumir cambios en la organización de los centros, va a asumir cambios en lo que supone ya no solo el funcionamiento, sino en el tipo de trabajo que vamos a hacer desde los centros, en el apoyo que vamos a dar desde los centros a las propias empresas, en el trabajo en red que vamos a ir desarrollando, en la creación de otra tipología de centros, en organizar los ciclos formativos también de otra manera, en adaptarnos muchísimo más a las necesidades reales de las empresas, en trabajar la especialización, en poder desarrollar lo que es la formación en alternancia, que decía Oriol a primera hora, esa formación en alternancia, que es una formación dual. Vamos a hacer una formación muy amplia, en este momento estamos trabajando sobre 6-7 variables diferentes para que un montón de empresas puedan entrar. Pensar que si realmente es tan importante una formación dual, como empezamos a entender todos que es, y también las empresas, no nos sirve con que tengamos 300 o 400 alumnos haciendo formación en alternancia en 340 empresas. Vamos a tener que poner miles de alumnos trabajando en miles de empresas. Y ahí va a estar el reto. En si somos capaces, no solo nosotros de hacerlo, sino las empresas de absorberlo. Y en ese campo es en el que nos vamos a mover en muy breve espacio de tiempo. Ver en qué aspectos, en qué familias, en qué sectores sería bueno ir generalizando este tipo de formación. Lo mismo os digo con la innovación. La innovación que decía el alcalde al principio de la jornada del Congreso, cuando hablaba de la importancia de la innovación, aunque esté la palabra desgastada. ¿Hay que hacer innovación aplicada? Por supuesto. Y lo vamos a hacer, lo vamos a ir estableciendo como establecimos la calidad en su momento, dentro de una propia cultura de innovación y trabajando muy cerca, sobre todo de las pymes, porque van a necesitar ayuda y podemos dársela y mucho. El emprendimiento, hombre, eso es vital, evidentemente que es vital, pero una cosa es mentalizar a un emprendedor, que es muy importante. Otra cosa es conseguir un emprendedor y otra tercera, más importante, es que luego ese emprendedor cree una empresa. Son 3 conceptos diferentes. Y en los 3 tenemos que trabajar, pero nos interesa sobre todo el tercero, porque van cayendo empresas y las empresas hay que sustituirlas. No pueden ir cayendo. Si caen empresas, cae la economía. Necesitamos luego sustituir a esas empresas, pero para sustituir a esas empresas necesitamos gente que quiera hacerlo, que quiera participar, buscar en qué campo se pueden crear esas empresas. Eso es fundamental. Y para ello hay que concebir qué tipo de empresas, en qué sectores, pero sobre todo mentalizar a las personas la importancia de ser empresario y la importancia que juega una empresa en una sociedad. Eso es muy importante. Y la responsabilidad social corporativa que lleva añadida la empresa a su propio funcionamiento. Esto es lo importante y sobre ese campo también vamos a trabajar. Bueno, por terminar, que he dicho que iba a acabar en el tiempo, se van a publicar ya en breve el decreto de centros integrados, que sepáis, luego irá con una orden de desarrollo. Se va a publicar también, por fin, la convocatoria de los aprendizajes no formales, de lo que llamamos el dispositivo de reconocimiento de aprendizajes no formales. Salen ya plazas preparadas también para, hemos sacado 800 plazas preparadas para todo el ámbito de lo que es Fagor y todos los sectores auxiliares que están a su alrededor, para poder reconocer la competencia a las personas que vayan a salir de la empresa y las podamos recualificar para ubicarse en otros puestos. En fin, se van a ir generando una serie de normas que os explicaremos con mayor detenimiento ya en reuniones específicas entre directoras y directores, bien con el director de formación y aprendizaje, bien conmigo, bien con los dos, en donde os explicaremos con detalle. Para terminar, deciros que en enero vamos a hacer una reunión. Van a venir personas de la delegación de Bruselas para explicaros y concretaros lo que es el nuevo Erasmus+, para que conozcáis bien el recorrido que tiene, las posibilidades que son enormes para poder trabajar en ese nuevo ámbito, en ese nuevo programa, y que además, bueno, las chicas que vienen, que están preparadísimas,
se pondrá a vuestra disposición para ayudaros, pero sobre todo para explicaros bien los caminos que habría que llevar para poder ir trabajando en ese nuevo Erasmus Plus que tiene realmente, yo cuando lo he conocido, tiene muy buena pinta para el trabajo que ya nosotros estamos haciendo en la formación profesional vasca. Agradeceros de todo corazón el esfuerzo, el trabajo, el apoyo que siempre estáis trasladando a la viceconsejería desde hace un montón de años y antes, cuando no había viceconsejería, a la Dirección General de Formación Profesional y, en concreto, agradecimiento especial a Ikaslan. Ikaslan juega un papel muy importante, importantísimo, porque el trasladar las necesidades que surgen, los problemas que se pueden prever internos, propios, nuestros, de nuestros propios centros, o bien por las empresas que trabajan en nuestro entorno, es importantísimo. Y muchas veces, en las reuniones que se tienen en Ikaslan, que podéis trasladar vuestros problemas, que para eso están también las asociaciones, ¿no? Trasladar problemas y ver soluciones para plantear los problemas que hay a la propia administración para buscar una solución. Yo siempre os tengo que agradecer que siempre se han planteado un problema, siempre generalmente vienen con la solución, o al menos con una posible solución, que eso es muy importante. Vemos el problema, vemos la posible solución y vemos entre todos cómo lo podemos solucionar. Y esa ha sido siempre la filosofía de Ikaslan. Ahora, desde mi punto de vista, creo que lo que tenéis que ir pensando es cómo desarrollamos un trabajo en equipo. Cómo somos capaces de empezar a trasladar lo que desde la viceconsejería os vamos a ir trasladando, la importancia del trabajo en red. Hacemos cosas en red, bastantes cosas en red. Necesitamos trabajar mucho más en red. Necesitamos que todavía confiéis mucho más unos en otros. Mucho más. Es decir, que podamos trabajar en conjunto en proyectos en los que no estemos pensando, y es normal, esto en mi centro cómo encaja, sino cómo encaja esto en todos y luego cómo lo encajo en mi centro. Ese paso va a ser muy importante, si somos capaces de avanzar hacia ese tipo de colaboración. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo para todos, mucho ánimo, que tenemos una pelea por delante realmente estupenda, pero veréis que de esta vamos a salir fuertes. Eskerrik asko, hasta luego.